todos tenemos una familia de libros. Bienvenidos a Booktubers, un mundo de libros que seguramente en un ratito también va a ser tuyo. Me gustan los libros. Me acuerdo de un libro. Con un libro me pasa todo eso. Saber que la naturaleza entera en un teatro mágico. Simone de Beauvoir hablando de la igualdad. Leí todo Borges. Uno busca no poder soltar el libro. La lectura te lleva a otros lugares. En mi debut como booktuber, En mi debut como booktuber, Te voy a recomendar estos 5 libros. Abelardo Castillo. la trilogía de la espera, Jorge Luis Borges. Adiós. Darío Stanheimer. Hola, bienvenidos a Booktubers. Hoy tenemos un programa muy especial porque por primera vez tendremos a una Booktubers. Ella es actriz y modelo, tuvo su propio programa y también tiene su marca de ropa. Hace muy poquito se convirtió en escritora haciendo un libro muy lindo para niños y niñas. Hoy debuta con nosotros Julieta Ortega. yo siempre digo que me formé como mujer con los libros. No sé después, la gente que no lee, ¿de dónde saca lo que sabe? Me lo pregunto a veces. La mujer enamorada, ¿por qué te detenés en un lugar y no en otro? Yo lo marqué los poemas de amor. Sí. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Y a mí el colegio no me interesaba para nada, pero me interesaba mucho lengua, era muy buena leyendo y escribiendo. Y tenés que llevarte un solo libro, salvar un libro. Tal vez estos sean para mí, sus 3 mejores libros. La gente no es buena con los demás. Hicimos este libro que para mí es precioso y es de lo más personal que yo hice. Hola Juli, bienvenida. Gracias. Un placer. Bueno, Un para placer. mí también. Bueno, imagino que alguna vez llegó un libro a vos, a tus manos. Si lo recordás, me gustaría que me cuentes. Mi mamá nos compraba muchos libros y éramos los que en el colegio para los cumpleaños regalábamos libros. Creo que uno de los primeros libros que habré leído fueron los cuentos de María Elena Walsh. Había muchos libros de María Elena en casa y en algún momento llegó El Principito, por supuesto. Por acá está. Que está por acá, que me lo regaló mi papá y me lo dedicó mi papá. Y después empecé a leer sola. Y después vino la etapa donde más leí, que fue entre los 20 y los 30 años. Sobre todo la época en la que me fui a vivir sola a Los Ángeles, que estuve 3 años, y como no había internet, te estoy hablando del 90 clavado, del 90 al 93, estuve 3 años en una ciudad donde prácticamente no conocía a nadie. Entonces mi tiempo se dividía entre las clases de teatro, que era el único momento en el que me comunicaba con gente, y después la lectura. Me acuerdo, por ejemplo, de los domingos, para no sentir que estaba sola, de irme a esas librerías gigantes que hay en Estados Unidos con cafetería, y entonces me llevaba libros y revistas a la mesa y un café, y me quedaba y desayunaba, almorzaba y todo mi domingo me la pasaba en la librería. Y así descubrí de todo y me formé. Yo siempre digo que me formé como mujer con los libros. Por eso soy una amante de la literatura en general. Porque yo no creo que uno tenga que leer, ¿viste? Cuando te dicen no podés no leer a tal. Para mí no funciona eso. Hay un montón de gente que sé que en teoría debería haber leído, que por ahí no empecé y no hubo nada ahí que me convocara. Claro. Yo creo realmente en que algo de ese autor o de esa autora te tiene que tocar en algún lugar. Si no, no va a funcionar no va a funcionar la relación. Tiene que haber empatía, obvio. Mira, este libro es un gran libro para regalar y sobre todo para algún varón al que le cuesten entender algunos conceptos. Es súper simple, se llama Todos deberíamos ser feministas. Chiquitito, te habla, rápido. sí, en un idioma de una manera muy simple y muy en el clavo sobre las bondades del feminismo y por qué el feminismo es bueno para las mujeres y también para los hombres. Se habla bien de nosotras.
Ponele. Rescata el lado lindo, el lado bueno. Es lógico. Tiene sentido. Después podés leer a Rita Segato en La guerra contra las mujeres y a Judith Butler, pero son libros más difíciles. Esto es simple, concreto y dan el clavo. Dijiste algo muy lindo recién, viste que te formó como mujer. ¿Por qué? Bueno, porque en algún momento llegó Simone de Beauvoir con este libro que es de esa época, que está bien viejito, y yo hoy me pasa que hace un tiempo decidí que iba a ordenar mi biblioteca y bajé todos los libros y tengo todo un estante que es como de temáticas feministas, que en esa época por ahí no las veía así. Y bueno, por ejemplo, este libro está todo marcado, ¿no? Entonces a mí me pasa que yo leo algo, leo lo que marqué y digo, ¿esto lo habré marcado porque ya resonaba en mí en esa época? Hoy soy la que soy y pienso lo que pienso y digo lo que digo porque leí esto. Y marcaste eso. Sí, ¿entendés? Ser. Entonces, claro, acá está todo. Lo que yo soy y en lo que yo creo, lo leí a los 20 años. Y fue Simone de Beauvoir y fue Sheer Hyde con las mujeres como agentes revolucionarias del cambio, otro libro que leí en esa época, que si busco también seguramente esté marcado. Y fue Naomi Wolf con El mito de la belleza. Ahí está todo. No sé después, la gente que no lee, ¿de dónde saca lo que sabe? Me lo pregunto a veces. Y después, este libro que lo compré en esta librería, se llama Diario del Incesto, me llamó mucho la atención la edición. Es anónimo y es anónimo de verdad. No hay forma de que vos sepas quién escribió. Está escrito por una chica que sufrió abusos por parte de su padre desde que tenía 2 años hasta los 20 y pico de años, en donde siguió teniendo relaciones sexuales con su padre. Y es una maravilla. Y es sumamente perturbador. Pero que no habrás. Es muy cruda, es muy difícil de leer el libro. Pero es una mirada muy interesante sobre el incesto y sobre el abuso sexual infantil. ¿Tuviste un antes y un después con algún libro? ¿En algo que digas? Bueno, en los libros sobre feminismo fue un antes y un después. Hubo una búsqueda, como te decía, de lo que significa convertirse en una mujer que me llevó claramente a formarme como mujer para un lado. Claro, obvio, sí. Digo, Simone de Beauvoir hablando de la igualdad y de dónde se coloca la mujer en relación a las relaciones de pareja, al amor, las cosas con las que hay que romper. Leer eso en un momento en el que te estás convirtiendo en una mujer es un antes y un después. Después volví a vivir a Argentina. Tuve una época en donde empecé a estudiar sobre peronismo, la historia del peronismo en la Argentina, y me pasé 2 o 3 años en donde solamente leía, porque me agarran como brotes en donde durante 2 años no me regales otra cosa porque no la voy a leer. Y entonces toda la gente que estaba cerca mío lo sabía y me regalaba solo libros sobre peronismo y me dediqué como los primeros, como 2 o 3 años a leer. No sé, habré empezado por los 3 tomos de La voluntad, de Caparrós y Anguita, y después habré seguido con otras cosas. ¿Tendrá que ver con tu momento de acá? O sea, de bueno, vida, yo volví a vivir a Argentina, yo me fui a los 13 años, me fui muy chica. Y después vuelvo a vivir a Argentina en el fines del 94, principios del 95, y ahí me di cuenta que yo me había ido muy chica y que había una historia que yo no conocía, y entonces empiezo a leer. Con los 3 tomos de La voluntad empiezo a leer sobre lo que pasó en la Argentina, el comienzo de la dictadura y el comienzo de la democracia, y entonces ahí me interesó por la historia del peronismo. Entonces tenemos La voluntad de Anguita y Caparrós. Hay 3 tomos, ¿no? Hay 3 tomos. ¿Leíste los 3? Sí, por supuesto. ¿Por qué lo recomendás?
Porque es una buena introducción para entender todo lo que vino después. El peronismo, la vuelta de la democracia, el desastre de la dictadura. Está muy, muy bien. Después tuve una época en donde empecé a leer a Bukowski mucho. Casi todos los cuentos de Bukowski creo que los leí. Y este libro de poemas que me pareció... Los cuentos los leí en su idioma original y después este libro de poemas es una maravilla. Y acá lo descubrí a él como poeta. También marcado, todos tus libros están marcados, ¿no? Sí, todos mis libros están marcados. Y después soy muy amiga de Fernando Noy y Fernando me hizo conocer a Alejandra Pizarnik. Leí bastante de Alejandra, poesía completa y diarios, que es uno de mis libros favoritos de Pizarnik, que seguro también debe estar marcado en algún lado. Y después de Pizarnik me copé mucho con Clarice Lispector. Y de Clarice Lispector, sus cuentos me cuestan más, hay muchos que no terminé, pero sí terminé este libro que se llama Las Palabras, que junto con otro libro de ella que se llama Agua Viva, es genial porque son como pensamientos sueltos. Sueltos, bueno, pero Clarice se puede leer mucho así, ¿eh? Clarice se puede Sí. leer así, por eso me gusta Sí, mucho. tal cual. Idea Vilariño es otra que tiene la poesía completa que me costó muchísimo Eso es muy difícil de encontrarla. conseguir. Esto, ¿sabes lo que hice? Fui a Twitter y dije, si alguien está viniendo de Uruguay, por favor, necesito serio? un libro. Sí, hasta ¿Y te que lo trajeron de allá? me lo trajo alguien de Twitter. No me acuerdo ya si era un hombre o una mujer, pero alguien me dijo, tipo, estoy en Uruguay, vuelvo en 3 días, ¿qué querés? Y me trajo este ¿Y libro. por qué querías tanto ese libro? ¿De dónde la conocías? Me la recomendó, me parece que Noy, y leí poemas de ella sueltos y me enloquecí. Y este libro tiene todo una parte que está dedicada, son cartas de amor. Ella fue amante de Onetti y son cartas de amor a Onetti y es una maravilla. Y entre esos poemas está el famoso ¿Ya no se llama? Sí. Que es como uno de mis poemas favoritos. Favoritos. Debe ser el poema más bello y triste al Mirá mismo cómo está tiempo marcado, del no puedo mundo. creerlo, toda la- Poemas de amor a partir Juan de Carlos todo. Onetti. Pero fíjate que son todos, solo marqué los poemas de amor Sí, a Juan sí, Carlos sí, sí, Onetti. sí. Bueno, acá está Bukowski. La verdad, yo no empecé por poesía de Bukowski, empecé por Cartero, Factotum y Mujeres en este orden y fue un gran comienzo. Ah, bien. Esto es una buena manera de empezar a leer a Bukowski. Después, bueno, hay otros cuentos y después están sus poemas. Sí, así. Pero tal vez estos sean para mí, sus 3 mejores libros. Amanda, Ese es el libro que escribí el año pasado. sos vos pequeñita. Amanda soy yo chiquita, sí. Ujú. La verdad Y es Amanda escribía, tenía un diario. Amanda tenía un diario. Sí. Yo tengo muchos diarios guardados míos de esa época. Y a mí el colegio no me interesaba para nada, pero me interesaba mucho lengua, era muy buena leyendo y escribiendo, que era lo único que me interesaba del colegio. Y siempre me gustó escribir y siempre me gustó leer. Y siempre me gustó incluso leer en voz alta, como era lo único que era buena. Nunca pensé que escribiría, que publicaría nada. Escribía, pero no pensé que nunca publicaría nada. Y el año pasado, a principios del año pasado, me llaman de Editorial Orsay. Me dicen que quieren sacar una colección de libros para niños, que no necesariamente tienen que estar escritas por escritores y escritoras, y me proponen intentarlo, escribir un cuento. Y entonces, no sé, me dicen tipo no sé cuántas yo no entendía, no sabía de qué me hablaban. hablaba, claro, era un idioma nuevo. Dije, bueno, voy a escribir y se los Y mando vemos. y si les gusta, vemos. Y escribí un año con Amanda y en realidad lo primero que me salió fue pensar en mi infancia. Intenté otras cosas, intenté como qué cuento me gustaría leerle a mi hijo, pero mi hijo es varón y le leí un montón cuando era chiquito, ahora ya tiene 13 años y ya no le leo, pero le leí mucho y le di cosas muy lindas. Y en todo ese periodo, incluso antes de tener un hijo, yo compraba cosas para chicos, me gustaban mucho. Me gustaba como objeto el cuento infantil. Y entonces, bueno, me salió esto, que como tenía tantas cosas de las que quería hablar, elegí hacer el año entero y con la excusa de hablar del año de la niña que iba de enero a diciembre,
podía decir que en enero le pasaba esto, Claro. pero en noviembre le pasaba otra Otra cosa, cosa. y en julio le pasaba otra Hablar de cosa. sus emociones desde otro lugar. Claro. Ujú. Y cubrir así como Amanda en el colegio, Amanda con la persona que le gusta, Amanda pensando qué va a hacer cuando crezca y sea altísima. Esa parte no llegó, pero Bueno, Amanda esa que no se con cumple. su madrina que la llevaba al teatro, que por supuesto era mi madrina que me llevaba al teatro. Amanda que no se quería quedar a dormir en la casa de nadie porque le daba Me da miedo. miedo. Y bueno, y me lo publicaron y me lo ilustró Fernanda Cohen, que es una amiga socia La que en hace otro los pijamas proyecto, con la vos, que hace los sí. pijamas conmigo. Gran ilustradora, gran ilustradora. Hicimos este libro que para mí es precioso y es de lo más personal que yo hice, por supuesto. Pero digo, como incluso de lo más personal que yo hice nunca. Como actriz las palabras son de otros y sí, es el interpretás. sueño de otro lo que uno está interpretando. Por supuesto que después el instrumento es uno, entonces las emociones son las de uno, pero esto fue mi voz de principio a fin. Por ejemplo, el hijo no es que hay una, se lo contesto con el, yo sé lo que puede empezar el doctorado, no sé si tengo, lo estuvimos hablando por ahí cámara para la bióloga, sino que preguntó esto. El hijo no es una cosa que no es que se cura con tal. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Donde viven los monstruos, que es de Maurice Sendak, que es este, que es un muy lindo libro. Se hizo una película que dirigió Spike Jonze sobre este libro, que también se llama Donde viven los monstruos, que es maravilloso. Tiene ilustraciones, ¿no? Tiene Sí, ilustraciones, hermoso, es mirarlos. divino, es bastante políticamente incorrecto para la época. Es un niño que se pelea con su madre y le dice cosas horribles y se va al cuarto en penitencia sin comer, y cuando se va al cuarto vive toda una aventura maravillosa. Y acá, Un año con Amanda, que lo vamos a recomendar por razones obvias, y es que lo escribí yo. No, es divino, es Nada, divino. aparte muy linda. Estoy re orgullosa del libro, es Con las divino. ilustraciones de Fernanda Cohen. Y espera, voy a meter otro porque lo leí mucho y soy muy fan de Olivia. Olivia son divinos también, divinos. ¿Sentís que algún texto que hayas leído tiene música o te escuchás alguna? No hablo de la música literaria de por sí, ¿no? Sí. Que ya sabemos que cuando uno lee tiene una cadencia. Digo, si te suena a vos leyendo algún libro, algo que te pase, si no, leyendo algo me vino tal canción a la cabeza o... No me pasó tanto como me pasó escribiendo Amanda. Escribiendo Amanda me pasó eso. ¿Sí? Como que sí, escuchaba mucho... o mirando ya el libro terminado, me pasaba que se me venía todo el tiempo a la cabeza la voz de mi hermana Rosario, la voz de Natalia Lafourcade, la voz de Carla Morrison, que es otra mexicana, la voz de un poquito Julieta Venegas, como que había una voz de una cosa femenina, Dulce, pero más de mujeres, niña, ujú. claro, como una musicalidad que tenía que ver con eso. Bueno, de hecho en la presentación yo le pedí a Rosario y a Potra, que es también una cantante divina, que juntas tienen una cosa muy de niña, muy linda, muy de casi canción de cuna. Y a mi papá le pedí que cante la canción de... Bueno, cantó la canción del Jacarandá porque es una canción que él compuso con María Elena Walsh. Le pedí la canción del Jardinero, que es una de mis canciones favoritas de María Elena. lindísima. Mírenme, soy feliz Hermoso. entre las hojas que cantan. Y me parecía que era una canción, tal vez porque es una canción muy de mi infancia. Y Amanda está plagada Está ahí, claro. de la niña que fui, entonces me parecía que esa era una canción que Qué iba con el lindo. libro. Agarrá este que me parece el más viejito, ¿no? El más amarillo. Debe ser uno de los más A ver, viejitos, sí. tenelo. Abrilo como lo abriste antes. ¿Cómo te conectas con el libro? ¿Te gusta esto de recién me dijiste, destacaste, está amarillo, está viejito, los Sí, olores, yo sé que ahora la mucha gente textura? lee por Ebook. ebook. Mm. Nunca lo hice. Yo tampoco. Pero no puedo leer nada por ahí yo. Cuando me mandan obras, ahora te las mandan por mail y se supone que uno las tiene que abrir y leer. Y yo siempre digo, mándame la obra porque no soy de esa generación. Como que necesito tener Tal cual. algo en la mano. Y bueno, por ejemplo, lo que marqué, la mujer enamorada. ¿Entendés? Como que, ¿por qué te detenés en un lugar y no en otro? Claramente hubo algo que me interesaba mucho averiguar desde muy joven, incluso antes de por ahí yo conocer el amor, que es cómo nos relacionamos las mujeres
con un otro o con una otra, cómo nos relacionamos en el amor. Todas esas son búsquedas, digo, son como... Eso es lo que uno busca cuando abre un libro, me parece. ¿Cómo se hace? Aunque sea ficción, yo no soy muy de leer ficción, soy más de leer estas cosas, ensayos, pero aunque sea ficción, digo, ¿cómo hicieron otros? ¿Qué significa ser una mujer? ¿Eso buscas en los libros? Sí, todo el tiempo. En todos. Sí, aunque esté leyendo Bukowski, que era Sí. a veces Sí, recontra obvio. misógino, Nada que ver, sí. y Bukowski tiene un poema que se llama La rotura. Es muy masculina su mirada. Totalmente, re machista. Recontra machista, y sin embargo hay algo en la voz de Bukowski que también en algún lado me tocó, que me resultó muy conmovedora. No, Bukowski Está es un herido, gran... para mí tiene una herida muy grande adentro. Y, Bueno, hay un y la va documental zafando que así. está en YouTube, Born into This, que es un poema de él, como sería nacido dentro de esto o algo así. Y termina con un poema de él que dice, hay un pájaro azul que habla de eso, de su yo herido. Claro. Lo que pasa es que, bueno, después lo ves pegándole a la mujer. Viste Sí, que hay obvio. un video de él Sí. pegándole a la mujer, patadas así en el sillón y lo odias, pero claramente su camino fue ese. Total. Y había sido un tipo muy, según lo que él cuenta en ese documental, un tipo muy, muy maltratado por su padre y luchó contra eso toda su vida, contra ese monstruo. Debe ser muy difícil no terminar convirtiéndote No, por supuesto. en eso de lo que también fuiste víctima, digamos, convirtiéndote en ese que te hizo tanto daño. Creo que su camino medio fue por ese lado, pero para mí es un gran poeta. Imagínate un apocalipsis. ¿Mm? Y tenés que llevarte un solo libro, salvar un libro. ¿Lo tenés en la cabeza? ¿A quién salvarías? Me llevo las palabras del inspector. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque lo puedo agarrar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier hoja, cualquier página que abra, hay una frase que va a estar muy bien y que me va a ayudar, Que te va a ayudar siempre. que me va a revelar algo. Bien, muy bien. Ahora sí puedo pedirte los anteojos para que me leas algo. Vamos a leer a Bukowski. Idea Vilariño ya no es un gran poema, pero vamos a leer a Bukowski. Demasiado, demasiado poco, demasiado gordo, demasiado flaco o nadie. Hay una soledad tan grande en este mundo que podés verla en el lento movimiento de las agujas del reloj. Gente tan cansada, mutilada, sea por amor o por no amor. La gente no es buena con los demás. El rico no es bueno con el rico, el pobre no es bueno para el pobre, tenemos miedo. Nuestro sistema educacional nos dice que todos debemos ser ganadores del carajo. No nos habló sobre las alcantarillas o los suicidas o el terror de una persona sufriendo en un lugar sola sin que la toquen ni le hablen. People are not good to each other. Perhaps if they were, our deaths would not be so sad. Meanwhile, I look at young girls, stems, flowers of chant. There must be a way. Surely there must be a way we have not yet thought of. Who put this brain inside of me? It cries, it demands. It says there is a chance. It will not say no. Es divino, ¿Ves por claro? es divino. ¿Ves que ahí sale a flor de piel? Tiene una sensibilidad impresionante. Él hablaba mucho del lado B, del sueño norteamericano. En mi debut como booktuber les voy a recomendar 5 libros. Primero, el libro de Amanda, Un año con Amanda, porque es una historia preciosa de una niña de alrededor de 9 años y el año en la vida de esta niña. Viene ilustrado y bien escrito por quien les habla. Todos deberíamos ser feministas porque es una especie de guía chiquita de bolsillo muy simple, muy clara y que da muy en el clavo sobre los beneficios de ser feminista. Diario de un incesto es un libro escrito en primera persona
necesario, crudo y sumamente perturbador sobre el abuso infantil. Poesía completa de Alejandra Pizarnik es una de mis poetas favoritas y este es un gran libro. Si tenés que leer un solo libro de ella, tal vez entre diarios y poesía completa es para mí lo más importante que deberías leer de Pizarnik. Charles Bukowski es un gran autor que a mí me gustan mucho sus poesías, pero si te tuviera que recomendar 3 libros de él, Carteros, Factotum y Mujeres, es un buen comienzo si no leíste Bukowski todavía. La voluntad es historia argentina. Es un libro para mí fundamental. Los 3 tomos, el 1, el 2 y el 3. Acá está el último. Final de la dictadura, comienzo de la democracia. Por todo lo que nos diste. Ay, este es nuestro gracias. obsequio, espero que te guste, lo podés abrir. Qué lindo. Lo que me mata es lo cotidiano, yo solo quería excepciones. Ay, de Clarice Lispector, muy ¿Viste? bien, muchas gracias, divino. Y muchas gracias. Gracias. Nos acompañamos. Gracias.